Bueno, primer que res, donar les gràcies a la llibreria Born de Llibres per convidar-nos a aquest moment tan important com és la clausura de l'edició del mes negre del Born. Estem un poc, una mica fora de lloc, no? Per allò de que estàvem comentant abans de que els autors que han participat en aquestes jornades, en aquestes presentacions, han sigut autors de la interesantíssima novel·la negra i policíaca que està fent-se en català i nosotros, Agustín, creo que escribimos en castellano, ¿no? En castellano. En castellano, pues, de allò que són forasters, yo valencià y Agustín, ciudadano del mundo, pues escribimos en castellano igual que el resto de los autores del libro que nos ocupa. El libro que vamos a hablar es España criminal, 15 relatos muy negros, que es el cuarto libro ya que promovemos desde un colectivo de escritores llamado, que nos llamamos 12 plumas negras, ¿no? Yo formo parte de ese colectivo, somos los promotores de hasta la fecha 4 libros, como digo, contando esta España criminal, y lo que hacemos es en cada uno de nuestros proyectos invitamos a, como decimos, plumillas de diferente pelaje y condición en ocasiones, que son pues personas, escritores de reconocido prestigio, periodistas de reconocido prestigio e incluso otros personajes de muy diversa, por usar lenguaje negro, calaña, ¿verdad? ¿De dónde sale esta serie de libros, ¿no? Pues esto es bastante sencillo, sale de una reunión de un pequeño grupo de amigos que se juntan con unas cervezas encima de una mesa y se ponen a hablar y no se sabe muy bien, aquello acaba con vamos a escribir un libro de relatos negros. Podría haber acabado diciendo vamos a grabar un disco de polcas también, pero acabó así, ¿no? Esto surge en mi ciudad, en Castellón. Surge en torno a una mesa nos reunimos un grupo de personas, yo junto con el director de comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón, junto al director de comunicación de la Autoridad Portuaria de Castellón, estaba en aquella mesa el director de comunicación también de una entidad financiera de Caja Rural Castellón y un personaje que es el que al final tiene la culpa, el que llega un momento, a partir de la segunda o tercera cerveza, y dice ¿por qué no escribimos un libro? El personaje en cuestión es de este pequeño grupo el único realmente escritor, que puede poner en su currículum yo soy escritor, los demás podemos decir que somos periodistas, que somos expertos en comunicación, que somos mil cosas, pero escritor, realmente el único es Pablo Sebastián, ¿no? Es la persona que nos lanza todo eso, a todos a esta aventura. Yo creo que lo de Pablo es una persona que ha escrito, hasta la fecha está por su quinta novela, si no recuerdo mal, novelas muy interesantes y todavía con una difusión realmente corta para lo que son, ¿no? Pero es una persona que hizo algo muy valiente y por eso me gusta contar esta historia. Cuando yo conocí a Pablo allá por el año 2005-2006, él era el responsable de marketing y comunicación de una grandísima constructora en Valencia. Y recuerdo, pues pocos años después, conociéndolo como el responsable de comunicación de una constructora, que era un señor que iba con traje, corbata y un Mercedes, vino un día y me dijo, oye, tú que estás en la radio, me harás una entrevista que he escrito un libro. Y claro, uno se queda un poco diciendo, a ver qué ha escrito este. Y escribió una novela pequeñita, muy gamberra, que se llama el último proyecto del Dr. Brock. Es una novela negra, muy gamberra, muy divertida, ambientada en Valencia, que publicaba en aquel momento, nos sorprendió a todos, ¿no? Curiosamente, poco después, o sería el año, ya digo, 2007 aproximadamente, poco después nos anunció a los conocidos que dejaba su Mercedes. Estoy hablando del 2006, todavía no había estallado la burbuja inmobiliaria, todavía la economía funcionaba bastante bien, pues creíamos que esto no tenía fin, y en aquel momento dejó su Mercedes, su puesto muy bien pagado, su trabajo en una constructora, y dijo, me voy a dedicar a los libros. Su mujer, sus amigos y el mundo en general pensamos que estaba absolutamente loco. Todavía a fecha de hoy pensamos que por un lado está muy loco, estuvo muy loco, pero que tuvo una grandísima suerte porque eligió el momento preciso. Cuando aquello se vino abajo, a él lo pilló en casa escribiendo. A partir de ahí llegó a publicar, como digo, varias novelas más. En ese momento en el que Pablo deja su trabajo en la constructora y nos dice que quiere ser escritor y acaba de publicar con un éxito mínimo
su primera novela es cuando nace 12 plumas negras, ¿no? Llegamos al momento en el que nos tomamos la cerveza, yo escribía, de hecho desde que tengo uso de razón escribo, jamás había publicado nada, solamente en aquella época tenía 3 o 4 relatos publicados en una web, pero algo muy amateur. Otro de los autores, por no extenderme demasiado, que es Paco Fernández, había escrito un libro sobre cómo ser padre primerizo, las vicisitudes de ser padre primerizo, pues un poco tenía mucho que ver con la novela negra, en fin. Nos juntamos, planteamos esta historia, el núcleo duro, digamos, de 12 plumas negras, nos dedicamos a buscar a quién podríamos invitar, y en aquel momento se era, pues, ¿por qué no hablamos con fulanito, ¿no? José Luis Valencia, el director, por deciros uno de los que participaron, del periódico Mediterráneo, que es el periódico de más tirada en Castellón. Pues sí, porque este siempre tiene muy mala leche y seguro que hace algo bien, ¿no? Y al final salió este libro, Crímenes de Castellón, del que editamos escasamente 1000 ejemplares, y claro, como se publicó en una pequeña ciudad como es Castellón, donde nunca pasa nada, y desde luego ambiente de literatura negra no existe, nos lo inventamos en aquel momento, pues resulta que en escasamente mes y medio se vendieron los 1000 libros, y de hecho este libro no existe ya, está absolutamente descatalogado. A partir de ahí nos vinimos arriba, hicimos el segundo libro, Más Crímenes de Castellón, todavía está a la venta, este fue el año 2009, se publicó este, y luego ya nos seguimos un poco avanzando en el proyecto y nos fuimos hasta Valencia. Pensamos los de Castellón, que al final es una provincia un poco, ¿verdad?, periférica de la Comunidad Valenciana. Tuvimos la osadía de irnos a Valencia, donde sí que hay realmente cierto ambiente de escritores con cierta carga negra, como puede ser, por ejemplo, Vicente Marco, junto a ellos y junto a personajes de los medios de comunicación, como puede ser Merche Carneiro, de Onda Cero Valencia, como puede ser Tonino Guitián, el muy televisivo Tonino, que nos escribió un relato absolutamente surrealista, pues acabamos haciendo este libro. Al final, nuestra última aventura, que iniciamos este año, seguimos viniendo más arriba desde 12 plumas negras, y nos planteamos ya todo el territorio como objetivo, y decimos, España criminal. La fórmula ha sido siempre la misma, es decir, el núcleo duro, las 5 personas que formamos 12 plumas negras, miramos a nuestro alrededor, planteamos un poco en común el proyecto y decimos, ¿a quién podemos invitar a que participe, ¿no? Ha sido realmente interesante este último libro, porque hemos podido contar con personajes que nos han sorprendido, como el exministro Jordi Sevilla, al cual yo particularmente conocía, que no he sido yo la persona que lo he invitado, pero bueno, le gustó esta historia y ha sido un relato divertidísimo. Hemos tenido la ocasión de contar con escritores consolidados, como puede ser Juan Bolea, un autor que nos encanta. Hemos podido contar con compañeros de otros medios de comunicación, compañeros periodistas, como puede ser Pedro Pablo May, y bueno, pues ha salido un libro, creo yo, que muy sólido, muy completo y muy interesante. A mí me pilla este libro ya en Mallorca, que hace algo más de 2 años que vivo en Baleares, y bueno, en este caso hago lo que diríamos la cuota balear forastera, es la que me toca a mí. Cuando surge este proyecto, hablamos de hacer un nuevo libro, hay algo que tuve clarísimo desde el minuto 1, es a quién iba a invitar, pero clarísimo. Como buen lector y devorador de la prensa mallorquina, devoro con locura, vamos, cada domingo, lo que es la sección Ahora que estamos solos de Agustín Peri, director del Mundo del Día de Baleares, y vamos, cualquier lector de las columnas de Agustín sabe que Agustín es un escritor de novela negra con una mala leche increíble, y que solo faltaba que alguien se lo propusiera. Le propuse estar en España Criminal y bueno, aceptó, y creo que ha escrito uno de los relatos más interesantes del libro, y desde luego el más balear, más mallorquín, por excelencia. Doy 2 pinceladas de lo que es mi relato y le cedo la palabra a Agustín para que me explique un poco lo que es su participación en este proyecto. Mi relato, yo suelo utilizar en ocasiones una fórmula para escribir que me da bastante buen resultado, que es inspirarme en un caso real y bueno, pues de alguna manera intentar novelarlo, hacerlo lo más divertido, entretenido, más que divertido posible, y ver cómo sale. En este caso está inspirado en un caso real, un asesino que surgió en esa ciudad donde nunca pasa nada, que es Castellón, hace unos cuantos años, el señor Joaquín Fernández, que era un señor que, bueno, pues durante la semana trabajaba, era un tipo gris que trabajaba en una gestoría, en tareas de administración, que
yo no lo conocí personalmente, pero sus compañeros decían que era un tipo bastante normal y aburrido incluso, y que el fin de semana se transformaba y acechaba a mujeres, tanto llegó a matar a algunas prostitutas, llegó a matar a algunas chicas que simplemente tuvieron la mala suerte de encontrarse en su camino, las asesinaba, las enterraba por ahí y bueno, durante años estuvo haciendo esto, hasta que al final lo pillaron, después de alguna que otra metida de pata policial impresionante porque se llegó a acusar en falso a otra persona. Bueno, la historia es bastante compleja y yo simplemente lo que hice es, en un relato muy cortito, que es el que cierra el libro, que le llamo Satisfaction, porque gira alrededor del clásico de los Rolling Stones también el relato, lo que hago simplemente es describir cómo el asesino acaba asesinando a una persona e intento ponerme en la mente de este asesino real y pensar por qué hacía aquellas cosas. Quizá le doy una explicación muy sencilla, ¿no? Y muy obvia en este relato. ¿Por qué lo hacía aquel señor? Pues porque su cabeza no funcionaba bien, es bastante obvio, pero hay una explicación quizás un poquito romántica. Al final es un ejercicio, esto es la novela negra, al final es plantearse esa eterna batalla entre el bien y el mal, que en el caso de mi relato puede ocurrir simplemente dentro de la cabeza de una persona, ¿no? Esta es mi participación y la de Agustín, pues casi nos la explicas tú si te parece. Muy bien, el motivo por el que acabé participando es que me dijo la frase que me tenía que decir, a que no te atreves a... Y bueno, al principio la verdad que dudé, sabía que tenía las grandes dosis de mala leche que me caracterizan, que parece ser que debe ser una de las características de la novela negra, tener mala leche, y como coincido en tu descripción de mi personaje, pues al final me decidí, me daba miedo porque siempre he considerado que, y además es verdad, que soy periodista y no puedo ser escritor, o no soy escritor, o no tengo las dotes para ser escritor, y me daba bastante miedo, porque al final hice una reflexión en casa un día y digo, bueno, voy a hablar de lo que más o menos sé, con algunas pinceladas de ficción. La pincelada de ficción, como me comentaba antes un compañero, pues es que en Mallorca no se mata. Efectivamente, esa es la parte de ficción. Yo creo que todo lo demás resulta creíble en Mallorca. Confieso que lo escribí en muy poco tiempo, muy poco, o sea, tardé, creo que fue un par de horas, porque yo normalmente procuro vomitar la idea y luego te das cuenta de las equivocaciones que has cometido al escribir, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, que a lo mejor hay dos personajes con el mismo nombre, porque has escrito muy rápido, y luego normalmente no suelo volverlo a leer, se lo doy a alguien que lo lee y me dice bien, mal, regular, ¿no? Entonces tuve la fortuna de que la persona a la que se lo di a leer dijo bien. Si hubiera dicho regular, pues no estaría en España criminal, ¿no? Entonces a esa persona se lo tengo que agradecer enormemente. A mí sí me gusta mucho leer novela negra porque creo que la novela negra es realista, te toca el hígado y cumple además con la regla de las 3 S, que es lo que la entronca con el periodismo, que es sangre, salud y sexo. Para vender periódicos las 3 S funcionan siempre muy bien, ¿no? A veces las utilizamos conscientemente y hay muchas veces inconscientemente, pero de una manera o de otra siempre están presentes en el periodismo. Ahora lo vemos estos días con el caso de Urdangarín, pues al final sale la salud del rey, el sexo del rey y la sangre, porque nos sangran a todos los españoles, con lo cual al final las 3 S siempre aparecen de alguna manera. Me gusta leer mucho novela negra por eso, porque yo creo que al final también, como en el periodismo, los periodistas nos tenemos que hacer preguntas para ser capaces de contestarlas. Yo creo que en una novela negra siempre hay preguntas, siempre hay algo en el trasfondo que acaba el escritor contestando al final de su relato. Me gusta también porque es un género que no pretende ser excelso, pero ha dado excelsos escritores, o sea, tiene poco artificio, y para los que nos dedicamos al periodismo, que siempre, a mí mis maestros, que los he tenido muy buenos afortunadamente, aunque yo soy muy mal alumno, pues mis maestros de periodismo siempre decían que cuando los periodistas nos poníamos a tratar de escribir mejor que los escritores, decían que de escritores estaban las tumbas llenas, ¿no? Que era la forma de avisarnos a los periodistas de vosotros tenéis que contar la historia, no os perdáis en el ramaje y al final no contéis lo que realmente tenéis que contar. En mi relato se cuentan cosas, alguna gente que lo ha leído me dice que se quedan con ganas de leer más
no por mérito del autor, sino porque los personajes al final dan para un poco película, ¿no? Son peliculeros. El lenguaje que creo que es bastante realista, con cómo hablaría la policía y sobre todo cómo hablo yo. Con lo cual, quizá por eso no me ha costado mucho escribirlo. Hay relatos infinitamente más trabajados que el mío y creo que todos bastante mejor escritos que el mío. Lo que pasa que al vivir aquí y trabajar aquí, pues al final acabas escribiendo cuando no tienes tiempo de lo que más conoces, ¿no? Y yo, por desgracia, lo que conozco es la corrupción. Y digo por desgracia como ciudadano, por fortuna como periodista, porque no voy a ser un hipócrita a estas alturas. Esta es una isla muy, muy, muy divertida para los periodistas porque tiene casos de corrupción a toneladas, ¿no? Y vas cogiendo detalles, ¿no? ¿Por qué aparece un cuerpo en una escombrera? Pues bueno, porque Mallorca está llena de escombreras ilegales, ¿no? ¿Por qué describes los funerales? Porque para un gaditano como yo, los funerales en Mallorca son toda una experiencia, ¿no? Va más gente a los funerales que a las bodas, ¿no? Y además vas y pasas lista, con lo cual a mí eso me llama mucho la atención y por eso lo acabas describiendo, ¿no? No sé si sería capaz de escribir sobre otra cosa, no lo sé, porque insisto, yo sí me considero periodista, difícilmente escritor y me da mucho vértigo. Pero yo creo que la novela negra también tiene que estar de moda ahora por eso, porque tiene esa simbiosis con el periodismo que otro tipo de novela no tiene, ¿no? Y en una novela negra yo creo que cabe todo, y en algún otro tipo de novela no cabe todo. Y en este libro cabe todo, cabe el humor, cabe la sátira, cabe la denuncia política, está todo eso, cabe incluso Cuarto Milenio, porque hasta los muertos cuentan su historia. Y aparte me gusta también porque en una época en que desgraciadamente se lee poco, porque este es un país que hace demasiado buen tiempo, debería llover más para que la gente leyera más. Es verdad, yo siempre recuerdo que cuando vivía en Inglaterra yo le decía a mi padre, ¿por qué la gente lee tanto? Y dice, ¿qué van a hacer si no? Todo el día lloviendo, pues yo deseo que empiece a llover de vez en cuando un poquito más, que la temporada de lluvia se alargue para que la gente se culturice un poco más en este país y lea un poco más. Pero leyendo, cuando no tienes tiempo, poder leer relatos cortos que tienen principio y final, porque yo creo que lo difícil de escribir corto es que se te queden cabos sueltos y yo creo que ninguno de los 15 relatos es un cabo suelto. A lo mejor es un comienzo de otra cosa. Yo tengo ganas de seguir leyendo Satisfaction, de los crímenes, y tengo ganas de leer a muchos de los compañeros que han escrito allí. Pues yo creo que es una lectura fácil en ese sentido, que es entretenida, que es diferente, que te permite conocer a los que nos gusta leer, no solo por gusto de lector desde pequeño, sino por profesión, porque aprendes mucho leyendo a los demás, sobre todo a no cometer tantos errores. Pues este tipo de género y esta variedad te permite conocer diferentes estilos y aprender mucho, ¿no? A la hora incluso de plantearte, yo leyendo a España Criminal, he visto de otra manera la forma de hacer sucesos en España, que se ha perdido, por ejemplo. Yo acabo hablando un poco de periodismo. Ha habido grandísimos periodistas de sucesos en este país que hacían relatos cuando además en España no se podían contar los sucesos de la manera más gore, pues porque había una censura, porque había una serie de compromisos sociales que impedían que las historias se contaran tal como realmente ocurrían, o porque había también, por ejemplo, un machismo indecente que convertía siempre a la mujer en la víctima en la culpable de su propia muerte. Entonces había una forma de escribir muy plana, ¿no? Muchas veces, y lo que obligaba era a esforzarse en la escritura, ¿no? Yo creo que hemos perdido mucho esfuerzo en la escritura, en la prensa, se ha perdido mucho. Y leyendo este libro, leyendo a mis compañeros, ves periodismo. Yo creo, insisto, que la novela negra tiene mucho de periodismo y los periodistas tenemos mucho de mala gente, ¿no? Entonces, al final es más fácil escribir de esto. A mí me costaría, si me hubiera dicho aquí mi compi que te apetece que hagamos un relato romántico, pues no, porque yo creo que sería un reto, para mí sería como subir en la Concagua, ¿no? Por nada tengo mi corazoncito, pero me costaría muchísimo. En cambio, escribir de lo que me rodea me resulta sumamente sencillo. Mejor o peor, pero me resulta bastante más sencillo. ¿Qué puedo decir yo más que recomendaros que compréis el libro, si no lo tenéis todavía, que lo tenéis aquí en Borde Llibres? Es bastante curioso porque
este libro tiene una distribución bastante limitada, como todos los anteriores, es decir, no tenemos detrás una gran editorial, tenemos una editorial muy pequeñita, la distribución es muy limitada, y es curioso porque, retomando lo que comentaba Agustín, realmente es una oportunidad en estos tiempos en los que todos tenemos, o parte de la población tenemos muy poco tiempo disponible. El formato relato corto a mí me parece una forma interesantísima de poder devorar literatura sin tener que dedicarle muchísimas horas a seguir un hilo de una novela. Visto, hay gente que desgraciadamente sí que tiene mucho tiempo para las novelas, pero quizás no tiene el dinero para comprarse, que es el otro problema. Pero bueno, creo que es un formato muy simpático para comer y devorar literatura, ¿no? Y sin embargo, en el negocio editorial, cuando te vas a una editorial grande, te dicen, no, es que el formato relato corto, y más si son de diferentes autores, eso es muy poco comercial, vende poco, ¿no? Pero bueno, nos hemos decidido por este formato y os lo recomendamos. Son 15 relatos en total, muy interesantes, y como aquello del busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Voy a leer el inicio de tu relato, Agustín, que a mí me encanta y que describe un poco lo que se puede encontrar en el libro. Así que, con tu permiso, una hostia en la sien, 4 patadas en el estómago, quizás 5, el cuello quebrado, la cabeza abierta, los ojos morados, los dientes desperdigados, un guiñapo en una escombrera. Llevaba guantes, no hay una puta huella. Un profesional. El que lo hizo no es de aquí, seguro. Demasiado profesional. No me jodas, Joan, esto lo ve cualquiera. Se va a liar parda, te lo digo yo. Quita un par de esquelas, un mes de duelo y luego ni Dios se acuerda del fiambre. Bueno, quizá le den el Ramón Llull postmortem. Así durante 300 páginas. España criminal, 15 relatos muy negros, lo tenéis aquí en Bordelibres y nada, pues estarán encantados de daros un ejemplar, pero yo pago de los 20 euros por lo que cuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía Andreu Martí el otro día que leer novela negra te da criterio para entender el mundo, para entender las noticias. ¿El periódico El Mundo te refieres? Bueno, para entender las noticias. No lo entiendo ni yo. Vosotros que venís del otro lado, ¿sois lectores de novela negra? Sí. ¿Os ayuda la novela negra a entender las noticias o es al revés? A mí la que más me gusta es la novela histórica y la negra, sin duda. Por lo que te digo, porque yo creo que la novela negra es que el ritmo, la descripción de los personajes reales o ficticios, el seguir un hilo. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, en el mundo, una de nuestras señas de identidad es la investigación. Aprendes mucho en investigación leyendo novela negra. O sea, a sangre fría es reporterismo. O sea, para mí, probablemente sea la novela que más me gusta. Y para mí eso es periodismo en estado puro, que no encuentro en otro tipo de género. Me gusta también mucho la novela histórica porque siempre me ha apasionado y porque la novela histórica te enseña qué ocurrió para entender lo que ocurre ahora, ¿no? Pero son los dos géneros. Yo creo que desde luego la novela negra es la mejor aliada del periodismo. Claramente, totalmente de acuerdo. Yo me veo la relación clarísima entre novela negra y periodismo. Es lo que se dice siempre, que parece un tópico, pero es verdad. Es decir, la realidad supera clarísimamente a la ficción. Lo que estamos escribiendo en nuestros relatos, en el 90 y tantos % de los relatos que hemos publicado hasta la fecha, quitando el de Tonino Guitián, que está ambientado en la Valencia del año 2080 y era un poquito más raro, los demás podrían haber ocurrido, y de hecho ocurre que escribimos un relato con una historia y luego ocurre un hecho, un suceso que supera con creces. Como digo, yo particularmente he hecho los dos caminos. En España criminal, como os contaba antes, lo que he hecho es basarme en un hecho real para intentar meterme en la mente de ese asesino para ver qué es lo que pensaba, pero he hecho también otro trabajo casi inverso, que es en el primer libro, en Crímenes de Castellón. Quería escribir sobre lo que es el contrabando de resina de hachís entre el norte de África y la península, que primero pasaban por el estrecho y ahora acaban pasando por Tarragona, ya, como sabéis. Entonces lo que hice es situar, es decir, bueno, voy a hacer que una lancha rápida desembarque con hachís aquí, en un punto, en aquel caso, de la provincia de Castellón. Y a partir de ahí hice el trabajo de investigación al revés, sobre un hecho que nunca había sucedido, que sepamos, por lo menos. Estuve trabajando de manera muy intensa con la Guardia Civil de Castellón y entrevistándome con ellos y planteándoles el caso. Oiga, ¿esto sería posible? Y dediqué muchísimas horas con el teniente coronel de la Guardia Civil a investigar aquello. Aprendí cómo funciona el sistema de vigilancia integrada del SIBE, que soy un auténtico experto en el funcionamiento del SIBE.
conozco perfectamente los procedimientos de la policía, hice un trabajo de investigación sobre un hecho que jamás había ocurrido, pero era realmente posible. Recuerdo que después destacados miembros del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado me decían: oye, tú sabes mucho cómo funciona esto, ¿lo has investigado? Y hombre, claro que lo he investigado. Bueno, y como lo han leído los narcos, desde luego ya saben un punto donde pueden... Sí, bueno, ahora supongo que el SIBE ya mira... Una gran labor. Claro. Si el SIBE ya vigila esa ruta. Los que nos dedicamos a escribir relatos tenemos la mente muy calenturienta, pero los delincuentes van años luz por delante. Sí, no, pero es por eso, porque al final la realidad es negra. Es decir, y aparte es cierto que yo creo que en general al ser humano le atrae más lo negro que lo blanco. Es decir, nos llama más la atención lo malo. El lado oscuro. Si uno quiere vender periódicos fácil, insisto, si cumples a rajatabla las 3 S, ya es el grado en que las pongas, ¿no? Pero existe lo negro. Es que nosotros igual no lo conocemos. Igual los periodistas sí que lo conocéis. Por gente normal, de una manera o de otra, no lo conocemos. Que todos de alguna manera, o no es negro el miedo a cruzar una calle a determinada hora, o no es negro el cambiarse de acera en función de lo que ves enfrente. O sea, todo eso al final es la vida real. La vida real te lleva por tus prejuicios o por tus miedos a que te sea más cercano esa parte de la literatura. O sea, yo creo que te sientes más identificado con ese tipo de literatura que con otras, ¿no? En mi caso, evidentemente no me sentiré nunca identificado con un psicópata asesino, pero me parece más creíble eso que muchas de las historias heroicas, edulcoradas, porque me parece que la maldad aflora con mucha facilidad, sin entrar en moralismos, pero me parece que el lado oscuro tiene una capacidad de atracción muy importante. Desde la Guerra de las Galaxias hasta ahora siempre el lado oscuro ha sido fundamental. Sí, yo hago ese paralelismo con George Lucas, porque al final es eso, ¿no? El lado oscuro significa pues que la mayoría de personas pues tenemos una vida bastante normal, bastante organizada, donde sustos hay pocos, ¿no? Pues de repente saber que al lado nuestro, porque además algo muy importante que hemos hecho con esta saga de libros recopilatorios, y es ambientar todos los relatos al lado de casa. Es decir, lo que está ocurre, pues en nuestro caso, en la ciudad de Palma, en cualquier barrio de la ciudad, con lo cual pensar que tú tienes una vida más o menos tranquila, más o menos normal, pero ya al lado hay alguien que lleva una vida oscura, con una mente sucia y que se rinde a los vicios más depravados y y luego yo creo que delitos más sangrientos. Que la novela negra española es más... O sea, es muy española, quiero decir, la nórdica que se ha puesto de moda tiene la frialdad nórdica. Incluso la forma de matar y por qué matan es mucho menos, no real, pero sí quizá define más un tipo de cultura, ¿no? Yo creo que la novela negra está muy relacionada con el tipo de cultura en la que vives, ¿no? Hay mucha más pasión en la muerte en la novela negra española que la novela, por ejemplo, que está de moda ahora, que es toda la nórdica, ¿no? Que ahora se ha puesto, o por ejemplo la inglesa o la americana, ¿no? Que es otro tipo de... Por ejemplo, la inglesa o la americana, tú notas, tiene una capacidad de descripción mucho mayor, por ejemplo, que la española. Me gusta mucho la descripción de los autores americanos que tratan la novela negra. Describen siempre muy largo y muy bien a sus personajes. Los bálticos tratan de justificarlos, por el clima, por ejemplo, ¿no? Tú notas que siempre todo ocurre como en donde no vive nadie, no pasa nada, todo es a oscuras, todo es triste, en cambio en España es de repente un golpe, es como, con perdón, una hostia en la sien, pero bien escrita, ¿no? Entonces hay mucho de eso, ¿no? Y gastronomía también, ¿eh? Aquí con la Sebastián Montanar, voy a leerme 3 frases de un relato mío de Valencia Criminal que dice, al final ya, dice: en otra de las escasas mesas del local, situada contra la pared del fondo, bajo un cartel que invitaba a probar el pulpo seco, otra especialidad de la casa, el comisario Jorge Caballero y el inspector Manuel Torrent se sentaban ante una botella de tinto Emilio Moro. Miguel, prepáranos un platito de salazones, dijo el comisario dirigiéndose a la barra. Marchando. ¿Sepionet tienes hoy?, solicitó el inspector. La duda ofende. Esto lo puede escribir. Esto un escandinavo no lo puede escribir. Los detectives mediterráneos, Camilleri, Marcaris, Domingo Villar en España, se come muy bien, todos los asesinatos. De hecho hay grandes novelas de Camilleri, además,
en donde los crímenes son a través de la comida, o sea, describe la sociedad a través de la comida. Y luego yo creo que los países del Mediterráneo también hemos introducido el concepto de la corrupción en la novela. Sí, sin duda. Hay otros que tienen más tema sexual, o en el caso del Mediterráneo yo creo que la corrupción, los italianos su novela negra tiene muchísimo sobre política, por ejemplo, y es novela negra en estado puro. Sí. Y los griegos con Márquez, efectivamente. Entonces a mí ese tipo de... quizás la noto más cercana, Ha habido muchos autores escandinavos que sí, que me he quedado frío como su tiempo. Valoro muchísimo su capacidad de escribir, porque evidentemente es maravillosa en algunos casos. Pero no me llega. Me gusta mucho el arenque, a mí me gusta más lo pasional, lo cercano, lo que yo puedo, por eso, pues porque soy periodista, y entonces esto te lo crees más, ¿no? Todo lo que te rodea. Los personajes eran muy periodísticos, las situaciones que describen eran muy de cada día. En cambio, el de Juan Carlos ya ha dado miedo. Sí, a mí. Estoy muy contento de que te haya dado miedo. Y a mí. Pero fijaros, esto es lo que os decía antes, que el personaje daba muchísimo miedo. Si esto que está inspirado en un personaje real, yo os recuerdo que en una ciudad donde nunca pasa nada, como decíamos en el primer libro, que es mi ciudad, Castellón, claro, que de repente aparezca un asesino en serie y empiezan a aparecer muertos por los rincones, era algo que conmocionó durante mucho tiempo. Pero el tuyo es peor, porque el tuyo es una persona que podemos estar tomando café y trabajar sin ningún tipo de problema ni... Pero es que no me lo invento yo, esa persona existió, existe, yo estoy cumpliendo condena ahora mismo, y yo recuerdo un amigo común que trabajaba con él y te decía, joder, es que hemos estado con Joaquín y le hemos preguntado qué tal el fin de semana y ha hecho muy bien, joder, le había matado a uno. Claro, eso es algo que te descoloca, porque, como decíamos antes, la vida acomodada que tenemos nos la derrumba totalmente. Pero es que este señor además tiene un lado muy oscuro. Los personajes, tuyo es súper creíble, porque además hay una gran tradición de psicópatas que cuando llegábamos los periodistas a preguntar, no, pues muy buena persona, siempre era como el tontito, el que no hacía nada, ¿no? Y al final pues resulta que era un criminal en serio. La clásica historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Alguien que es una persona normal y que de repente, no sé si es una mala conexión o una pócima, pero de repente se convierte en el monstruo más salvaje. Lo cual lo hace mucho más interesante y mucho más apasionante entender por qué alguien puede llegar a hacer eso, ¿no? Que eso sería lo que buscaría... Claro, sí, pero doy una explicación, pero que evidentemente está... Pero es muy creíble la explicación, de tu relato. Al final, pero todos conocemos, ya huyendo del tema de sí, todos tenemos algún conocido que de repente le ha hecho una mala conexión la cabeza, ¿no? Pues a uno le puede dar pues, por entrar en una depresión profunda o por dejar de hablar, y a otro le da pues matar gente, por matar gente. Es decir, da bastante miedo el tema de los psicópatas. A lo mejor la persona con la que estás al lado puede tener una mirada peligrosa y de repente cruzarse el cable, ¿no? Es una historia, es una parte del análisis de la personalidad del psicópata y demás que me interesa muchísimo. Sí, porque es personas ajenas o sea, que se salen totalmente del guión monótono, ¿no? Entonces, ¿por qué hace? Y además un periodista, nosotros lo somos, siempre se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hizo eso? Entonces el llegar a contestar eso es la clave de todo nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo siempre, pues, un periodista es alguien que sabe muy poco de muchas cosas, ¿no? Entonces tienes que estar preguntándote todo el día, si no te haces preguntas vas muy mal, y tratar de conseguir resolver la mayor parte posible de ellas, ¿no? Pues la mayor frustración es cuando no la resuelves. En Valencia Criminal hice lo mismo que en este último libro también, y es coger un caso real y adaptarlo, ¿no? En este caso también, ocurrió también en Castellón, ciudad donde nunca pasa nada. Pues un día a las 3 de la tarde un abogado en pleno centro de la ciudad bajó a su garaje a coger un coche, un Audi TT, y lo siguiente que él supo es una llamada desde el maletero de su coche: socorro, me han secuestrado, y al día siguiente apareció muerto. Esa historia ocurrió. Yo esa historia, la dramaticé un poco, la trasladé a Valencia y la reconstruí, digamos, añadiendo incluso datos que nunca se habían conocido en la investigación, porque también hizo un trabajo, o sea, nunca se habían publicado, pero sí que se habían visto, digamos, en la investigación, porque hizo un trabajo con el responsable de policía que estuvo al frente de esta historia, ¿no? Y también buscando la respuesta por qué este señor había ido a coger al abogado, le había dado una somanta de palos, lo metió en el maletero pensando que estaba muerto, se fue con el coche, vio que estaba vivo, lo remató, pero a golpes. Fue algo tremendo. ¿Por qué hizo esto? Pues en este caso sí que puse no tuve que pensarlo, porque me lo dijeron. Él lo llegó a decir en un momento que nunca salió en los medios. Lo hizo
porque le gustó el coche. O sea, no había otro objetivo, después de una investigación, de que se dio muchísimas vueltas, de que sería más gente implicada, que sería un tema de drogas, que sería un tema de tal. Me recuerdo tomando una cerveza con el responsable policial del caso, me dijo, no, olvídate. O sea, todo lo que he contado no es verdad. Este tío le gustó el coche y tuvo un pronto, porque era un auténtico salvaje, un auténtico animal, y dijo, bueno, pues me cargo este y me llevo el coche. Imaginaos qué clase de personas estamos tratando. No había una explicación más compleja que esa. Me ha gustado el coche. Una noticia parecida a esto, en México además. Sí. Bueno, en México ya estás contando que aquellos ya no van a base de galletas, aquellos sacan directamente la recortada. Lo habían matado para quitarlo en Mercedes. Sí, bueno. Claro, pero que eso pase en México, que pase en DF o que pase en Veracruz, o que pase en determinadas zonas fronterizas, y demás, era en Veracruz, si no recuerdo mal. Que pase allí es bastante normal porque la delincuencia en la calle está a unos niveles desconocidos para nosotros, ¿no? Pero claro, que esto pase aquí en el centro de una ciudad tranquila es lo que te descoloca, que realmente es también muy interesante, ¿eh? Todo lo que es... Porque siempre te afecta lo más cercano. Claro. ¿no? No, pero hay que tenerlo muy claro. De proximidad. Los niveles de delincuencia y de inseguridad ciudadana que hay en zonas que yo conozco muy bien, como la zona del Valle del Cauca en Colombia, o Caracas, o Bogotá, en determinados barrios y demás, esto aquí no podemos ni soñarlo. Entonces ahí es bastante normal, allí leer cualquier periódico es una cosa que en el último lingüístico te dicen que han matado a tiros. Ahora todavía en España se matan entre ellos, es decir, las grandes mafias. No, esperemos que no. La crisis nos puede haber ayudado a frenar un poco eso también, pero en un momento dado la norma no escrita de las grandes mafias, pues la camorra cuando se instaló aquí era su exilio, o sea, Málaga era su exilio, entonces en Málaga no había que generar problemas. La rusa hasta ahora se ha matado entre ellos, precisamente para tener una vida paralela, porque siempre han entendido España como un refugio. Entonces, México no, México es su teatro de operaciones, claro. y no es su exilio. No sé, yo te digo que la China está como base de operaciones, está cogiendo a Barcelona y hecho base de operaciones. Si entra alguien, se van a enfrentar con este otro alguien. Pero ¿cuántos muertos? Yo, por ejemplo, conozco, porque he tenido que escribir sobre ellos hace muchos años, y a mí sí me amenazaron por la gente de los polígonos, los chinos y tal. ¿Cuántos conoces que hayan matado a ciudadanos occidentales? No, no, bueno, hoy lo digo y mañana ocurrirá, pero en líneas generales no lo quieren hacer por una razón obvia, ¿no? Porque quieren llevar esa vida paralela y porque además el chino no suele relacionarse con el occidental, los negocios los hacen entre ellos y con ellos, ¿no? O sea, es una relación muy tangencial. Pues también nosotros, como clientes, nos tratan por ahora. Pero somos clientes, pero el negocio oscuro y negro no lo hacen ni siquiera la financiación, o sea, no suelen acudir a bancos occidentales. Es lo mismo que ocurre, nosotros que nos financiamos de ellos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el integrismo islámico, pues es muy difícil seguirle el tema de las finanzas porque no existe banca islámica, porque Mahoma prohíbe la usura, entonces ellos consideran que un banco es usura. Por lo tanto, funciona mucho el dinero la transferencia entre particulares. Por eso siempre todos los expertos en crimen organizado y en terrorismo islámico te dicen que seguir la pista del dinero en el caso del terrorismo islámico es muy complicado, porque nunca pasa por bancos, nunca. Entonces, bueno, los chinos igual, pues. También por sus bancos. No suelen utilizar bancos occidentales, ¿no? Bueno, pues ya a partir de ahora ya Mallorca criminal. Aquí no estamos todos en Mallorca daría para... Baleares criminal. No, yo creo que Mallorca da mucho juego porque es una tierra de silencio y de sobreentendidos, por lo tanto es apasionante para mi gusto, ¿no? Es cierto que afortunadamente pues no es muy sangrienta, afortunadamente. Quizá todo llegue, pero a mí me parece que da mucho juego por eso, porque es muy misteriosa en sí misma. Yo siempre digo que el mallorquín es como su persiana, ¿no? Como la persiana mallorquina del TV, pero tú no le ves. Entonces, sobre todo los que somos forasters, ¿no? Y a mí eso me encanta porque me despierta mucha más curiosidad, ¿no? Luego la gestualidad, la forma de cruzarse, de saludarse o no saludarse. Luego todo lo que sea una cosa que ocurre en una isla,
al final todo el mundo se conoce. A mí una vez Lo sabemos todo, ¿no? Lo sabemos todos. A mí una vez yo discutía con una persona que me decía, es que este es un canalla y mira lo que ha hecho y no sé qué, y estáis haciendo muy bien el periódico, y vosotros desde vuestra asociación, ¿por qué no hacéis nada? Y dice, porque hoy estoy desayunando contigo, esta tarde cenaré con él, ¿no? O esa, y aquel saludo cuando salen del funeral, los dos competidores que han yo creo que eso es, relato, sí. eso es muy real, ¿no? Al final lo que dicen... Se saludaron, se odiaban como solamente se odia en Mallorca, o así decías, ¿no? Sí, ¿no? Y luego es verdad que yo me quedo muy claro estando una vez con un corrupto, ¿no? Que vino al periódico, bueno, a tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Siempre también en la cenada. Y bueno, evidentemente no hubo acuerdo, porque lo que él quería yo no se lo podía dar ni se lo iba a dar, y el ofendido fue él. A mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ante nuestra negativa el que se ofendió es él, ¿no? Y me dijo, así no se hacen las cosas en Mallorca, ¿no? Y me dijo, en Mallorca, que esa frase se me ha quedado, una mano lava la otra mano y las dos la cara, ¿no? Y me quedé y digo, esto es maravilloso desde el punto de vista de relato, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Por eso yo creo que mi tierra, por ejemplo, es mucho más pasional en ese sentido. Hacer periodismo en Cádiz es mucho más fácil, periodismo negro. Crónica de sucesos es fácil, porque tú vas en Cádiz y antes incluso de que haya muerto ya te lo están contando. Tú vas a un bar en Cádiz y te cuentan la vida y milagros del asesinado o la asesinada. Aquí, o por ejemplo en La Mancha, no. Aquí hacer crónica de sucesos es una angustia, porque que te cuenten algo, que te lo quieran contar, o sea, es más fácil que te lo acaben contando si el muerto es alemán, pero como sea mallorquí no hay manera. Es mucho más cerrada, ¿no? Se protege más porque es una isla, todo el mundo se conoce. Por eso yo creo que podría haber un Mallorca criminal, lo que no sé si saldrían 15 relatos, porque sería complicado. Realistas, no digo de ficción, de ficción seguro que sí. Personal, no es una idea. Pero además incluso hay una segunda parte, es decir, sí que cabe un Mallorca criminal porque está esta parte, ¿no? La parte, digamos, autóctona, la parte mallorquina, pero luego es la parte que me gusta también explorar en mis relatos, que es el de las diferentes culturas que conviven en una ciudad. La ciudad de Palma, concretamente, es una ciudad apasionante para poder sumergirte más allá, de los mallorquines, poder sumergirte en barrios y colectivos realmente apasionantes. Yo no sé si vosotros circuláis mucho por Palma, pero yo me he recorrido rincones que a veces dices, ¿dónde estoy? Exactamente, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y hay sitios que dan mucho juego, ¿no? Hablando de otras culturas, también algunas o muchas de ellas muy cerradas, muy poco transparentes. Más que convivir, que coexisten, ¿no? Sí, coexisten. Yo creo que Somondreu, por ejemplo, nos da para un relato apasionante entre cómo convive allí los negocios oscuros de unos colectivos y de otros, y cómo viven dos etnias tradicionalmente enfrentadas, como pueden ser los africanos, nigerianos y los gitanos, ¿no? Que conviven en una tensión permanente. Aquí hay que verlo también, ¿no? No sé, hay muchos escenarios posibles. La verdad es que da para muchos. Tiene muchos contrastes. La verdad que sí.